¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Aquí su hermano Nelson. Una vez más, saludándole a usted de la ciudad de Dallas. Estamos a 4/9 del 2021. Le quiero dar gracias a Dios por una oportunidad más que me da de poder compartir el poderoso evangelio de la palabra del Señor. Y animarle a usted, hermano, que sigamos adelante, que sigamos poniendo nuestra confianza total en el Creador, porque han venido tiempos críticos, tiempos donde nuestras decisiones van a tener unas consecuencias, ya sean buenas o malas, para un futuro. Así que, hermano, en este momento le voy a pedir a usted que leamos la palabra del Señor, y voy a estar compartiendo un tema, hermanos, que este tema tiene mucho de qué hablar en estos días, porque se trata de la fe de muchos, y yo le he titulado como crisis de fe en las iglesias. ¿Por qué le digo crisis de fe en las iglesias, hermano? Porque hoy, desde que empezó la pandemia y empezó todo este movimiento alrededor del mundo, muchos hermanos y muchas personas han optado por confiar más en el hombre que en la misma palabra del Señor. Y quiero leer con ustedes, pero antes de entrar a la palabra del Señor, quiero que oremos, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra, y que todo lo que voy a compartir en este momento sea de edificación para su pueblo, y que Dios nos hable a través de ella en el nombre de Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, le damos gracias por este día y por la oportunidad que me dio a mí de vivir, por el trabajo, por la vida, por la salud. Le ruego, Padre, que en este momento, Señor, usted sea el que hable a través de mí, y que pueda, Señor, compartir su evangelio como realmente tiene que ser. No engañando, Señor, a los demás. No, Señor, tratando de entretener, sino que, Padre, predicando el evangelio poderoso de su palabra, Padre, ya que, Señor, estamos en la recta final, y los hechos que están pasando alrededor del mundo, Padre, son en evidencia de que su venida está a las puertas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús le pido, Señor, que bendiga su palabra, y que todo lo que vaya a hacer, Señor, en este momento sea para glorificar su poderoso nombre. Gracias una vez más, Señor, y todo se lo pido, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 14, y voy a estar leyendo del versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, como les decía al principio, estamos viendo una crisis de fe en el mundo, pero más triste en las iglesias de hoy. Hemos entrado en un momento crítico de donde, hermanos, tenemos que tomar decisiones que van a repercutir en su vida espiritual, en su fe, y en muchas cosas que usted no se imagina de lo que viene ahorita. ¿Por qué le traigo este mensaje? Porque aún los discípulos que habían andado con Jesús por un buen tiempo, aún ellos todavía tenían temor. Dice aquí la palabra del Señor que después de que Jesús le dio de comer a aquellas 5,000 personas, él se fue al monte a orar, y él le dijo a los discípulos que avanzaran al otro lado de la ribera del río. Pero en ese trayecto
y yendo al otro lado, vino una tempestad y el viento era en contra de la barca y la barca se movía de un lado a otro y estaba en una tempestad y todos ellos tenían temor, así como hoy en día todos nosotros tenemos temor a las cosas que están pasando, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos experimentando hoy en día. La palabra del Señor, hermanos, es viva y eficaz y es salvación para aquel que la entiende y la lee. Dice ahí la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice aquí la palabra del Señor que cuando Jesús decidió alcanzar a los discípulos, Él empezó a caminar sobre el mar. Y Él iba caminando sobre el mar en medio de esa tormenta. Y en lo que Él iba caminando, los discípulos estaban prácticamente afligidos, turbados, porque el mar los ahogaba, los hundía. Y ellos no hallaban qué hacer, pues estaban en una situación difícil, porque dice que el viento iba en contra de ellos. ¿Cómo está la situación ahorita, hermanos? Se nos están cerrando las puertas. Hoy, con todo esto que han puesto y lo que el gobierno quiere hacer con cada una de las personas poniéndose el BC, prácticamente le voy a llamar así, porque si le llamo de otra manera, pues hay restricciones. Pero a los que entienden, hermano, nosotros debemos de confiar totalmente en el Señor. Aquí dice la palabra del Señor que cuando el Señor vio de lejos la barca, los discípulos se asustaron aún más todavía, porque ellos pensaron que era un fantasma. Pero Él le dice aquí en su palabra: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuestro primer problema en la crisis que estamos hoy viviendo es que los estamos contagiando unos a otros con desaliento, miedo y falta de fe, y no somos capaces de ver lo que Jesús quiere hacer por nosotros. Él está acercándose a nosotros, hermano, pero nosotros no miramos, sino que el miedo y la falta de fe se apodera de nuestra mente y de nuestro cuerpo y tomamos decisiones erróneas. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así dice la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y a quién se está sometiendo usted ahora, mi hermano, amigo? ¿Al ABC o al Señor? ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice que aquí que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vino Jesús y le dijo: ven. Y cuando aquel hombre empezó a caminar, empezó a experimentar ese milagro de caminar sobre las aguas, hermano. Nadie puede caminar sobre las aguas, se hunde y se ahoga. Pero cuando él vio para los lados y quitó la mirada del Creador, se empezó a hundir, así como hoy en día se están hundiendo muchos por falta de fe, por no creer, por no escudriñar. Hermano, hemos entrado a la etapa final donde Dios, dice allí la palabra del Señor, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Desde que pensó la pandemia, hermano, y han venido estos protocolos de seguridad que según son para nuestra vida, nomás han sido protocolos que lo están envolviendo más en el temor a usted, si pone más atención a las cosas
que el hombre dice. Lo estoy diciendo de esta manera porque no puedo decir mucho, hermanos. Así que usted me va a entender lo que le estoy diciendo. Nuestro primer problema es la crisis que estamos creando nosotros como hermanos en Cristo. Porque no hemos aprendido, hermano. No hemos aprendido todavía a distinguir lo que está pasando realmente hoy en día. ¿Por qué dudamos tanto? Si tenemos a un Dios todopoderoso, ¿por qué no aprendemos nada de esta crisis? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para sobrevivir? Si dice la misma palabra de Dios, que el que quiera salvar su vida la perderá, más que el que la pierda por causa de mí y mi palabra la salvará. Nosotros debemos de aprender, hermanos, debemos de aprender a caminar con una fe renovada hacia el Señor Jesús. Y no estar confiando en la sociedad, óigame, en una sociedad engañosa, que lo único que le interesa son los intereses de ellos mismos y no el bienestar del pueblo. Pero por eso, hermano, yo quiero animarlo a usted a que usted examine bien hoy su vida y examine bien sus caminos y empecemos a poner nuestra mirada en el Señor. Porque a pesar de que, así como los discípulos creían, también había temor y había había temor y miedo y duda. Porque fíjese que cuando viene Pedro y empieza a caminar sobre las aguas y se descuida de poner la mirada en el Creador, él se empieza a hundir. Y aquí dice la palabra del Señor: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. No dice la ABC me va a salvar. No, dice aquí la palabra de Dios: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué dudamos, hermano, tanto? Que no hemos aprendido que el tiempo que Dios nos ha dado es era para que nosotros estuviéramos más sometidos a Dios, más arrepentidos. Pero al contrario, los ganó el temor, porque la iglesia la misma iglesia en todo el mundo estaba ocupada en un solo círculo vicioso, engañándolos a nosotros mismos y nunca salíamos de ahí. Porque el punto principal que Dios nos mandó a que hiciéramos era ir a predicar el evangelio de Cristo a las otras personas. ¿Y qué pasó hoy en día? Que cuando entramos a esta parte de la vida y a este proceso bíblico de las profecías de los últimos tiempos, estamos cometiendo errores grandes, hermano, que van a tener, oigan bien, consecuencias terribles para aquellos que no han puesto la mirada en el Creador. Pedro empezó a caminar, todos tuvieron miedo y duda. Pero cuando uno clama al Creador, no dijeron: vamos a buscar salvavidas, vamos a hablarle a los helicópteros, a los barcos que los vengan a rescatar. No. Dijo Pedro aquí, clamó él y dijo, pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Hemos entrado al último tiempo, hermano, y la gente todavía no sabe cómo llamarle a todo lo que está pasando. Unos dicen: esa no es la marca. Otros dicen: no sea tan radical. Otros dicen:
Eso no le compromete nada a su vida espiritual. Pero ¿quiénes somos nosotros para ponerle nombre a las cosas? No somos dioses. El único que le puede poner nombre a las cosas es el de arriba. Así que nosotros lo que vamos a hacer, hermano, es confiar totalmente en su palabra. Reconocer que hemos estado en el error y empezar a dar pasos dignos de arrepentimiento. Que dice en San Juan capítulo 1, que decía el apóstol Juan el Bautista, perdón, el apóstol, el siervo del Señor decía, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos hoy sí se está acercando, hermanos, porque se están viendo tantas cosas que habla Mateo capítulo 24. Pero muchos divagan en las enseñanzas y tuercen la palabra para dar diferente interpretación a las cosas espirituales. Pero nosotros no somos de aquellos que somos engañados por vientos de doctrina de hombres, sino que, al contrario, hermano, los que hemos creído y los que hemos puesto la confianza en el Señor, vamos viendo para arriba y nosotros no los sometemos a las cosas, sino que los sometemos al Todopoderoso. Nosotros no los sometemos a la ABC, sino que nosotros los sometemos a Dios. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiero que lea una escritura conmigo, hermanos, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, para darle más apoyo a lo que estoy hablando. Dice así la palabra del Señor, mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga bien, hermano, ¿desde cuándo está predicado este evangelio? Desde hace tiempo, hermano. Pero todo ha venido cumpliéndose conforme, no a la palabra que estoy diciendo, sino a la bendita palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga bien, mi hermano. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso dice la palabra, el que lee entienda lo que el Espíritu de Dios está diciendo en las iglesias. Pero yo creo que hoy en las iglesias, en vez de estar preocupados y viviendo un momento específico y poniéndonos a orar y hacer estrategias para ganar más almas, están haciendo más eventos y fiestas y comportándose como que si no está pasando nada. Pues así los va a agarrar el Señor también. Dice la palabra del Señor que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y no hay nadie que se atreva a decir, no, ponga su mirada en el Cristo de la gloria. No, vaya y sométase a la ABC. Muchas personas me han dicho a mí, yo le pedí a Dios para que la ABC no me haga daño en el cuerpo. Oh, digo yo, qué tremendo, hermano. ¿Y por qué no le pido a Dios yo también? Le digo, no me voy a confiar en Él, no me voy a poner la ABC. Hermano, si aquí dice la palabra del Señor, maldito aquel que confía en el hombre. Así que el que es de Dios es de Dios y el que es del mundo, hermano. Por eso dice aquí, mire, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga bien, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Aquí está hablando ya de aquel hombre del anticristo que se va a manifestar en un tiempo postrero.
Pero aquí dice que ¿qué es lo que lo detiene ahorita eso? A él, para que es la gracia, el Espíritu de Dios. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay alguien quien a la presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga bien. Y con todo engaño de iniquidad. Oiga bien. Engaño de iniquidad. ¿Y a cuánta gente no está engañando hoy el diablo? Pero hay mucha gente que está diciendo, no, pues yo tengo este negocio, el otro y el otro, y si no pongo la BC, pues voy a fallar. ¿Qué voy a hacer? Pero mire, hermano, tenga cuidado, porque aquí dice la palabra del Señor, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Qué tremendo es caer ya en esta situación. Porque si la palabra del Señor ha sido predicada por décadas, por centenarios, hermano, por años, y llegar a este momento, y en vez de abrir nuestros ojos y orar a Dios, no, vamos como corderitos al matadero. Yo no lo estoy tratando de convencer, ni lo estoy tratando de persuadir por la palabra. Así que usted tiene la última decisión. Así como el Señor dividió el campamento, ¿se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento, cuando un grupo de personas se quiso rebelar contra los sacerdotes que el Señor ya había puesto para que trabajaran en el templo, y hubo una parte que se rebeló contra Dios, que ellos decían que ellos también querían ser sacerdotes, y el Señor ellos se separaron de ellos, porque el Señor les dijo, sepárense de ellos, y ellos fueron tragados, dice ahí. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Hermano, si nosotros no los metemos a estudiar las Escrituras y no los sometemos bien a Dios, posiblemente seremos engañados por el sistema y al final vendrá el pago de acuerdo a lo que nosotros decidimos en este tiempo. Así que todavía estamos a tiempo para poner en acción nuestra mente, nuestro corazón y dedicar toda nuestra alma a Dios en espíritu y en verdad, porque su venida es una eminencia, hermano. Resista hasta el final. Dice, cuando uno clama al Señor, dice, y clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. No dice Jeremías, clama a mí y te mando unas 3 veces para que te la pongan. ¿Verdad que no? No dice eso, no. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? Aquí el Señor me puso esto. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron echados adentro del horno de fuego? Porque ellos rechazaron no arrodillarse a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho en ese tiempo. Dice ahí que el rey, cuando edificó esa estatua, todita nación, lengua, cualquiera que pasara por ahí, tenía que arrodillarse al son de la música. Y cuando le dan la noticia al rey que estas personas no querían, hermano, y lo llevan enfrente del rey, y le dice el rey, todavía ellos, al oír el son de la música, se van a tener que arrodillar. Y dice que la palabra del Señor, que en ese momento dijeron, no tenemos que contestarte nada de este asunto, porque el Dios que tú has dicho nos va a librar del horno de fuego y de ti, rey, le dijeron. Y cuando los meten al horno de fuego, hermano, confiando en el Creador,
Y si Dios libró a estos hermanos, a Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿usted cree que no los puede librar también de todo esto? ¿Cómo no, mi hermano? También ya ha pasado más de un año después de que empezó la pandemia y le doy la gloria y la honra a Dios porque todavía el Señor, a pesar de mis imperfecciones y mis faltas, me ha cuidado. Pero no es que la iglesia a la que yo voy hace esto, no. Es porque el de arriba, hermano, le ha placido hacerlo de esta manera. Porque Él sabe quiénes son sus hijos. Dice que dice que Él tiene sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. No se deje engañar. Si está a tiempo todavía, no tome ese paso. Siga adelante. Y sigamos luchando porque nuestro galardón cada día se acerca, hermano. Gloria al Señor. Pero aquí dice la palabra del Señor, hermano, que Pedro clamó y el Señor dice que alzó su mano y le dijo: ¿por qué, hombre de poca fe, por qué dudasteis? Oigan, mi hermano, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Yo he pasado por momentos y por pruebas en estos momentos, hermanos, que si yo le contara y se las enumerara, usted dijera: bueno, ¿y por qué? Pero aquí donde Dios me está enseñando y me está formando a que tener fe en medio de la prueba, en medio de la situación, y a tomar las decisiones correctas para darle la honra y la gloria a Él. Se me están cerrando las puertas. Y cómo está todo este movimiento y el sistema que quieren imponer ahorita del ABC, que si en los trabajos no la tiene el ABC, lo van a correr. Pero hermano, confíe en el Todopoderoso y no confíe en el sistema. Así que, mi hermano, yo lo dejo para que usted examine sus caminos, examine su vida y que ponga toda su confianza en el Creador y empecemos a hacer señas dignas de arrepentimiento para que cuando venga el Todopoderoso entre las nubes nos encuentre dignos de ser arrebatados. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Y le pido a usted, mi hermano, que tome nota de los tiempos en los que estamos viviendo y no se confunda más. Que no más, nosotros le ponemos nombre a las cosas, pero es que no es la marca de la bestia. Entonces, ¿qué es? Pues yo le voy a decir hoy aquí, esto se llama camino a la marca de la bestia. Eso es. Si no se lo habían dicho y si no lo sabe, eso es. Así que, hermano, que el Señor me le bendiga a usted y espero que se agarre de la palabra del Señor y que la escudriñe. Le recomiendo que lea Apocalipsis capítulo 13, Daniel 12 y Mateo capítulo 24. No le voy a explicar, léalo para que usted se dé cuenta en qué tiempo estamos. Así que, hermano, que el Señor me les bendiga y hasta la próxima. Amén.